Vamos a dar comienzo a la actividad que tenemos prevista para esta tarde del Instituto de Estudios Ceutíes, en concreto la presentación del libro Un extraño atentado, la matanza del restaurante El Descanso y el terrorismo internacional. Es para nosotros primero un placer y un honor contar hoy con la presencia de Luis de la Corte Ibáñez. Como sabéis, Luis es ceutí de nacimiento. Él presume además de ese nacimiento ceutí, de ser o haber nacido en la ciudad, y sobre todo es uno de los grandes intelectuales ceutíes fuera de nuestra ciudad. Por eso en su momento pues tuvimos la suerte de que aceptara ser miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, uno de los miembros correspondientes realmente importantes, un gran especialista en la materia fundamental, porque ha trabajado en otras materias, como fundamentalmente la de la violencia, el terrorismo, los asuntos de seguridad, la defensa, que han sido su especialización en los últimos años, aunque él ha trabajado en campos más amplios de la psicología social, con anterioridad. Como todos sabéis, es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha desarrollado desde 1998 su trabajo. Ha hecho estancias en diversas universidades, en El Salvador, que recuerde, en la Autónoma de México, en la London School, prestigiosísimo centro de estudios económicos y de ciencia política, o por ejemplo en la St Andrews de Escocia, especializada en asuntos de terrorismo precisamente. Y bueno, pues ha trabajado prácticamente, yo creo que en todas las instituciones importantes de este país que tienen que ver con la seguridad, la defensa, la prevención de la violencia, etcétera. Pues desde el Cano hasta la Fundación Reina Sofía, por supuesto órganos oficiales como la Academia de Ciencias y Artes Militares, o instituciones universitarias especializadas, en definitiva un amplísimo número de instituciones especializadas en estos campos. Y no solo eso, sino también ha sido informador, profesor, elaborador de informes técnicos para los altos cuerpos de seguridad del Estado, es decir, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en varios de sus órganos especializados, por ejemplo, en el CNI o en el CSDEN, o en la Escuela Diplomática, por recordar algunos, hay muchos más, no me acuerdo ahí de todos exactamente, o con los cuerpos policiales, con los que ha trabajado también, y ha firmado cientos de informes técnicos, pero también muchísimos artículos especializados. He visto en Dialnet, Dan 68, probablemente sean muchos más, he visto la referencia de Dialnet, 16 libros, bien individuales o con algún coautor, otras publicaciones colectivas, y sobre todo, por no citar los 16 libros, citar algunos que tienen que ver más con este tema que hoy nos ocupa, como puedan ser La lógica del terrorismo del año 2000, o La yihad terrorista de 2006, o Crimen.org de 2010, Historia de la Yihad, de 2021, por ejemplo, Terrorismo, causas y efectos y tendencias, en 2022, que fue presentado aquí en esta misma sala, que en aquel día recuerdo con muchísimo público, un mes de febrero, una tarde quizás más agradable para la presentación, y recuerdo que fue un éxito aquella presentación, que además luego incluso participamos en una tertulia de tu libro que hacía el Centro de Historia de Cultura Militar, unas tertulias que hacía. En fin, estamos hablando de un gran especialista, y digo, para nosotros pues es absolutamente un placer y un orgullo poder tenerlo hoy aquí, ¿no? Habíamos hablado de hacer un poco la presentación del libro en plan entrevista, en diálogo entre el autor y quien les acompaña. Y para empezar, pues una primera pregunta. El libro anterior, del que hemos citado ahora mismo, el de la historia de la yihad, y este mismo libro han sido editados por la misma editorial, la editorial de La Catarata, libros de La Catarata, y también creo que el Fondo de Cultura Económica de México, pero además han sido apoyados y han sido patrocinados por el Centro de Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ¿no? Con el que creo que tienes una gran relación. Y bueno, ¿por qué? Cuéntanos algo de esa relación con el Centro de Víctimas del Terrorismo, para empezar un poco la presentación. Bien, pues buenas tardes.
muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a los que se han atrevido a venir. Este libro, en efecto, no solo que haya sido patrocinado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, sino que surgió como consecuencia de una iniciativa del propio Centro Memorial, ¿no? El Centro Memorial es una fundación que está adscrita al Ministerio del Interior y que, para ser preciso, tiene como propósito cumplir con un mandato de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo, que se aprobó en el año 2011, y que consiste básicamente en preservar y recordar la memoria de las víctimas del terrorismo. Este año 2025 se cumplía el 12 de abril, que es cuando se produjo el atentado del Descanso, el 40 aniversario del atentado. Entonces, el año pasado, el director del Centro Memorial me propuso que organizara una exposición en la sede del Centro Memorial, que está en Vitoria, que la inaugurásemos coincidiendo con la fecha del aniversario, y que elaborase además un informe, que en principio iba a ser un informe de carácter técnico, sobre el atentado, ¿no? El Ministerio de Interior puso a mi disposición el sumario de la investigación sobre el atentado, que no es un documento público, y a partir de ahí, bueno, pues empecé a trabajar. Cuando llevaba ya un tiempo trabajando en ello, pues vi que podía tener sentido hacer algo más que un informe por escrito, y entonces propuse convertirlo en un libro. El Centro Memorial lo aceptó, y bueno, y por eso estamos aquí. Muy bien. El libro se divide en 3 partes. Sí. Y en la primera lo que hace primero es rememorar, reconstruir, contarnos cómo fue el atentado del Descanso, que por cierto es un atentado muy desconocido. De hecho, mucha gente con la que hablaba no lo recordaba siquiera. Pues un poco contarnos un poco cuál fue, el atentado, cómo ocurrió aquella matanza, así que nos explique un poco el atentado, ¿no? Bueno, el atentado, como he dicho, se produce el 12 de abril de 1985. El restaurante El Descanso era un restaurante que se encontraba en las inmediaciones de Madrid, lo que antes se llamaba la carretera de Barcelona, es decir, la carretera que va desde el centro de Madrid hacia el aeropuerto de Barajas, y era un restaurante un tanto peculiar. Mucha gente recordaba, aunque se cerró hace muchos años. Después del atentado se reconstruyó, se volvió a abrir con posterioridad, pero a finales de los años 90 se cerró. Digo que era un restaurante peculiar porque, aunque ahora es normal, entonces había muy pocos restaurantes donde se ofreciera el tipo de comida que en parte se ofrecía allí, en costillas al estilo californiano, en un lugar que estaba muy cerca de Torrejón, donde desde finales de los años 50, como sabemos, empezó a funcionar una base militar de la Fuerza Aérea estadounidense. Y el restaurante tenía mucho éxito, era frecuentado por mucha gente de Madrid y de las ciudades y de las localidades de alrededor, ¿no? Del propio Torrejón, de Alcalá de Henares, de San Fernando de Henares, etc.
pero también era muy visitado por personal militar estadounidense que estaba destinado en la base. En torno a las 10:30 de la noche de ese 12 de abril de 1985, esto se recoge en el sumario y apareció también en la prensa al día siguiente, varios conductores que circulaban por la carretera escuchan un tremendo estruendo, seguido inmediatamente de otro más, pero distinto. Ese estruendo era una explosión que se había producido dentro del restaurante, y el segundo ruido fue el ruido que provocó el derrumbamiento de una parte del edificio del restaurante. Se presentan rápidamente los servicios sanitarios, los bomberos, la policía, y lo que se encuentran es un panorama propio de una situación de guerra. Como digo, parte del restaurante destruido. El restaurante tenía tres pisos. El artefacto, que todavía no se sabía si la explosión se había producido por un artefacto, pero el artefacto explosivo colocado en la primera planta tocó el techo y hizo que el techo se derrumbara, y con el derrumbamiento del techo se cayó también el suelo hasta el sótano, ¿no? La mayoría de las personas que murieron por el peso de los escombros que se le vinieron encima. Las cifras oficiales que se dieron y que están en el sumario son cifras señalan 18 víctimas mortales y 85 heridos de diferente gravedad. No son todas las víctimas, pero sí son casi todas. Eso significa que el atentado del Descanso, en el momento en el que se produce, es el atentado más letal que ocurre en España hasta ese día desde la Guerra Civil. Con posterioridad habrá dos atentados más letales. Uno es el atentado que perpetra ETA en Hipercor, en Barcelona, y otro ya de otra magnitud muy superior es el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. ¿Seguimos? Creo que uno de los temas que han estado en discusión, o que estuvo en discusión, o es la atribución, la autoría del hecho. Bueno, pues un poco contarnos un poco a quién se atribuyó inicialmente ese hecho. Sí, fue un atentado muy confuso, generó muchísima confusión. En las horas siguientes los medios de comunicación recibieron varias llamadas reivindicando el atentado en nombre de distintos grupos. Hubo, si mal no recuerdo, al menos un par de llamadas reivindicando el atentado en nombre de ETA. Hubo otra llamada siempre a emisoras de radio. Hubo otra llamada reivindicando el atentado en nombre de los Grapo, y luego la prensa empezó a especular sobre otras posibilidades, ¿no? Hasta la tarde del 14 de abril, es decir, hasta 2 días después, aproximadamente, un poco menos de 2 días después del atentado, las autoridades no reconocen la explosión como consecuencia de un artefacto explosivo y, por tanto, de un posible atentado terrorista. Estuvieron barajando distintas hipótesis, incluida la de una explosión por una fuga de gas,
que se estuvo investigando a través de los restos, a través de los testimonios tomados de los supervivientes que estaban en el atentado, de varios de los trabajadores del restaurante, que casi todos resultaron heridos, incluido el dueño. Lo cual, bueno, pues no hubiera sido extraño, ¿no?, que alguno de esos grupos que reivindicó en esas primeras horas del atentado hubiera sido verdaderamente el responsable. Había habido 2 atentados en años anteriores, en la década anterior, con algunas características similares, ¿no? Hubo un atentado en el año 1974 en la calle Correo de Madrid, en la cafetería Rolando, también en un lugar público con un artefacto explosivo. Luego hubo un atentado algunos años después, 78, 79, si mal no recuerdo, en la cafetería California 47, también en el centro de Madrid. En este caso, un atentado con las mismas características, reivindicado y perpetrado por los GRAP. Sin embargo, el día 14 de abril a las 7, 8 de la tarde, cuando precisamente las autoridades españolas ya reconocen que, según la investigación, parece claro que la causa de la explosión ha sido un artefacto explosivo y que, por tanto, sería un atentado terrorista, sin saber qué grupo estaría detrás todavía. Al mismo tiempo que se hacen esas declaraciones, una agencia de noticias internacional, Associated Press, recibe en su oficina de Beirut, en Líbano, una llamada telefónica en la que un individuo en árabe se refiere a la explosión que había ocurrido en el restaurante El Descanso, y reivindica ese atentado utilizando el nombre de Yihad Islámica, lo cual va a ser motivo de más confusión en adelante, ¿no? Como se explica en el libro, porque el libro en realidad, aunque supongo que luego lo hablaremos con más detalle, ¿no?, pero en realidad no trata solo del atentado del Descanso, sino trata de la evolución del terrorismo internacional dentro del que se enmarca el propio atentado, ¿no? Y como explico ahí, en 1985 el Líbano llevaba 10 años en guerra civil. Había habido una gran cantidad de atentados. A partir del año 82-83 hay una misión internacional con bandera de Naciones Unidas, con tropas internacionales de 3 países, Francia, Italia y Estados Unidos, que son objetivo de varios atentados de gran magnitud, en la que mueren varios cientos de soldados, sobre todo americanos y estadounidenses y franceses, ¿no? Y esos atentados son reivindicados por un grupo que utiliza la marca Yihad Islámica, ¿no? Un grupo libanés y un grupo cuyos miembros eran islamistas, pero chiíes, no suníes. El terrorismo que luego se va a llamar yihadista es un terrorismo esencialmente suní, promovido por grupos suníes, ¿no?, que, como sabemos, es la rama mayoritaria del Islam. Pero para complicar más las cosas, 2 días después, otra agencia de noticias internacional, en este caso Kuwait News, recibe no una llamada, sino recibe un documento, si mal no recuerdo, por fax. El fax es enviado desde Damasco, Siria, en el que aparece un texto largo, en árabe, por supuesto, que reivindica el atentado del Descanso en nombre de un grupo desconocido, porque utiliza un nombre que nunca se había utilizado antes y que nunca se volvería a utilizar después. Wad, en árabe, significa promesa, pero
Desde el principio hay bastantes dudas de que esa palabra remita a un verdadero grupo. En todo caso, es un grupo palestino. Y que justifica el atentado como un intento, y en esto había un punto en común con la otra reivindicación en nombre de Yihad Islámica, como un atentado dirigido contra ciudadanos estadounidenses. Es más, en ese documento las personas que lo escribieron piden disculpa a España porque hubiera habido víctimas españolas como si fuera un daño colateral. Naturalmente no lo era, porque todo el mundo sabía que a ese restaurante, aunque fueran ciudadanos estadounidenses, también iban ciudadanos españoles, ¿no? Y a partir de ahí, con esa información se empieza a trabajar. Bueno, miento, el primer informe de inteligencia que se elabora sobre el atentado, que elabora la Brigada Regional de Información de la Policía Nacional y que se entrega el día 15 de abril de 1985 a las autoridades, es un informe bastante exhaustivo en el que los expertos antiterroristas examinan todas las hipótesis que se les ocurren, en primer lugar, sobre la autoría, sobre las causas del atentado, porque incluyen también la hipótesis de que el atentado hubiera sido resultado de un accidente, no de un atentado. Entonces van descartando las hipótesis principales. Descartan en primer lugar la hipótesis de un accidente, descartan de manera taxativa también la hipótesis de que ETA o los GRAPO estuvieran detrás. Ya se ha producido, cuando se está terminando ese informe, ya los medios de comunicación internacionales han divulgado la reivindicación en nombre de Yihad Islámica, no todavía la otra en nombre del grupo Watt. Y la conclusión fundamental de ese informe es que la hipótesis más verosímil de autoría sería la de Yihad Islámica. Insisto en que esa denominación es motivo de confusión desde el principio, porque en otros países de Oriente Próximo había otros grupos que estaban utilizando esa misma marca y eran grupos suníes, no chiíes, en Egipto y en Palestina, ¿no? Cuando el comunicado en nombre de Yihad Islámica, que llega el día 14, es evidente, o sea, relaciona directamente el conflicto en Líbano y la autoría chií del atentado no suní. Yo te iba a preguntar también, porque el libro, lo has dicho tú, es mucho más que la historia de este atentado, ¿no? Aprovechando esa historia, construyes un segundo capítulo. Lo que tú mismo dices, que David Rappaport llama la tercera ola terrorista, o la tercera ola en su clasificación, ¿no? La tercera y cuarta ola, que surge básicamente junto a otros movimientos izquierdistas en Europa y tal, básicamente en torno al conflicto palestino, pero a mí el capítulo me pareció magnífico porque más es súper didáctico, es muy complejo, un mosaico muy complejo que yo creo que dibujas con una claridad. A mí me ha parecido magnífico ese mosaico tan complejo, lo bien que cuentas cómo se va construyendo a lo largo de, y cómo se va complicando con el problema histórico en Oriente Próximo, ¿no? Me parece un capítulo magnífico, pero además ese capítulo va más lejos todavía. Nos hablas prácticamente de todos los atentados árabes, sean o no islamistas, fundamentalistas o pro-palestinos en España. Incluso hablas de los atentados que en su momento, años 75, 79, en plena transición política, tuvimos en Ceuta, por aquel fantasmal Frente Patriótico Marroquí de aquellos años. Bueno, pues ¿por qué razón este libro, aprovechando el atentado del descanso, nos hace este recorrido histórico que yo creo que es magnífico? A mí me ha parecido magnífico, por lo menos, ¿no? Muchas gracias. Pues, a ver, voy a empezar por el final y luego voy a ir al principio, porque el final es que el próximo 26 de junio, en este mes, se cumple el 50 aniversario del primero de esos atentados que tuvieron lugar en Ceuta. Recuerdo que hace algunos años José María Campos escribió un artículo bastante pormenorizado sobre esos atentados en el Faro, que luego apareció en alguno de sus libros, si mal no recuerdo. El primero de esos atentados, con dos bombas, una que explotó entre el Hotel La Muralla y la Comandancia General,
y otra en la Comandancia de Marina. Y en ese atentado hubo una víctima mortal, Fernando Fernández Moreno, que además el Centro Memorial me escribió esta mañana para pedir que recordara a la víctima, ¿no? Fueron cuatro atentados, hubo también otro en Melilla, que dejaron, además de la víctima mortal, 18 heridos, ¿no? Sí, eso aparece en el libro porque efectivamente esos atentados, también muy extraños, nunca esclarecidos, forman parte de toda de una serie mucho más amplia de acciones que en España nadie recuerda, y por eso me tomo el trabajo de dedicar un capítulo, en realidad dos capítulos a ello, una serie de atentados llevados a cabo en España entre los años 70 y mediados de los 80 hasta el momento en que se produce el atentado del Descanso, perpetrados siempre por grupos con origen en algún país de Oriente Próximo o grupos árabes, siempre también contra personas de Oriente Próximo que están presentes en España, sin víctimas españolas, ni colaterales ni buscadas. Muchos de ellos son ataques, intentos de asesinato no letales, y otros son asesinatos consumados. Incluso hubo varias acciones contra agentes del Mossad que estaban activos en España. Y eso es, a su vez, una serie de atentados que se enmarcan en toda esa dinámica más general de actividad terrorista vinculada a lo que este historiador clásico en los estudios sobre terrorismo, David Rappaport, llamó la tercera oleada de terrorismo insurgente, que arranca en el año 1969 y que dura hasta finales de los años 80. Es decir, el atentado del Descanso se enmarcaría allí. ¿Por qué vincular una cosa u otra? Porque el atentado está incardinado en esa dinámica, es una consecuencia más. En España, desde principios de los años 70, están presentes y activos todos los grupos terroristas palestinos del momento. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, con todas sus fracciones, que eran muchas, Septiembre Negro, otros grupos vinculados a la OLP. Hay un episodio típico de aquellos años, de un intento de secuestro de un avión, que es uno de los métodos que los grupos palestinos, digamos, pusieron de triste moda en aquellos años. Hay una toma de una embajada en Madrid por parte de grupos terroristas y de terroristas a los que se permite, después de una negociación, coger un avión y desplazarse a un país del Magreb, si no recuerdo mal, Túnez. Es decir, hay una sucesión de atentados que en cierta medida son el antecedente del atentado del Descanso, con un elemento añadido más. En los 2 años previos al atentado del Descanso, la mayoría de esas acciones ya no son obra de grupos terroristas palestinos, que eran grupos laicos, de extrema izquierda, nacionalistas, pero grupos laicos. Son obra de grupos chiíes, vinculados con Irán. En el año 1979 se había producido la revolución iraní, había caído el régimen del Shah, y se había establecido una república islámica, ¿no?, con el ayatolá Jomeini al frente, que en parte es el responsable de la aparición de varios de estos grupos que actúan tanto en el Líbano como fuera. En el año anterior al atentado del Descanso, en el 84, se producen al menos 3 atentados en España, alguno con resultado mortal.
y este es un punto muy importante, 2 en Madrid y 1 en Marbella. Esos 3 atentados son reivindicados en nombre de Yihad Islámica. Por tanto, parecen ser un antecedente. Si Yihad Islámica realmente estuvo detrás de aquello, serían un antecedente directo del atentado del Descanso. Pues, por otra parte, el último capítulo ya abordas, por un lado, la profundización en la investigación. La última autoría, parte del libro, la tercera parte, sí. La autoría del atentado del restaurante. Analizas con detalle las teorías que investigas cuál pudo ser el autor, ¿no?, del atentado, y también aprovechas ese momento para introducirnos en el mundo de ese nuevo fenómeno terrorista, de cuarta ola que dice Rafa Poro, basado fundamentalmente en el fundamentalismo, en un terrorismo de la yihad, del fundamentalismo, sea chií o sea sunnita, pero pues aprovechas ese capítulo para también engarzarnos en ese momento. Bueno, pues un poco que nos hables un poco de esto, cómo fue esa investigación, por qué te has visto forzado a hablar del terrorismo internacional de esa cuarta generación. En fin, explicarnos un poquito esta última parte del libro, esta última parte del libro. Como dije antes, hay un primer informe que trata de empezar a esclarecer, ¿no?, de dónde ha podido venir el atentado, que la policía elabora firma el 15 de abril de 1985. Cuando se entrega ese informe, todavía no se ha producido la reivindicación en nombre de Waad, del grupo palestino. Y por eso, en ese informe al final, la policía concluye que la hipótesis más verosímil es que sería un atentado debido al terrorismo internacional, y concretamente que eso significa que la reivindicación en nombre de Yihad Islámica era creíble, ¿no? Pero 2 meses después, como consecuencia del avance de una investigación que en realidad avanzó muy poco, hay un segundo informe, también muy detallado, que ya no elabora la Brigada Regional de Información, sino la Brigada Central de Información de la Policía, en el que la mayor parte del informe se dedica a analizar el comunicado que reivindicó el atentado y que apareció a última hora del día 15 en nombre del grupo palestino. Cuando se sabe el día 15 de abril que una agencia de noticias internacional ha recibido ese documento reivindicando el atentado en nombre de un grupo palestino, de nombre desconocido, insisto, la policía no tiene el documento, solo tiene la información que ha encontrado en los medios, pero en esos 2 meses consigue el documento y lo traduce al castellano y los especialistas analizan el documento. Y una vez analizado ese documento, la policía cambia su punto de vista respecto a la autoría y concluye que existen muchas más probabilidades de que el atentado haya sido perpetrado por el grupo palestino. De hecho, hay una serie de indagaciones que se han realizado desde el mes de abril hasta el mes de junio, cuando se produce ese segundo informe, que ha permitido identificar a personas con nombres y apellidos concretas, incluido una persona que había sido detenida pocos días antes del atentado del Descanso, unas semanas antes, en Frankfurt, que había sido detenido por la policía alemana, pero que tenía un billete para desplazarse a España. Esa persona, que había tenido apoyo de otras a las que no se pudo detener, era miembro de una de las facciones del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Es una de las organizaciones, que luego se fragmenta en muchas, que utilizan todas el mismo nombre, más algún añadido,
en este caso los comandos especiales del Frente Popular para la Liberación de Palestina, responsable de gran parte de los atentados que se producen en los años, se habían producido en los años 70 y todavía se estaban produciendo en los años 80, ¿no? Y además hay otro dato interesante que aparece en el documento y que la policía solo conoce hasta cuando tiene el documento. Al final del texto, que es un texto muy largo, aparece una imagen fotocopiada de un azucarillo idéntico al que se entregaba en el restaurante El Descanso cuando pedías un café. Estos azucarillos que te dan en cualquier cafetería, con un dibujo y con publicidad del restaurante, ¿no? Que además la publicidad se ponía en español y en inglés, cosa muy rara en aquella época, porque la parte de la clientela era estadounidense, ¿no? Es decir, que en ese documento de reivindicación se demostraba que quienes habían elaborado el documento y lo habían difundido habían estado en el restaurante El Descanso. No hay ningún otro indicio similar por parte de Yihad Islámica, fuera quien fuese Yihad Islámica, respecto al conocimiento directo del restaurante. Claro, eso cambia el punto de vista de la policía, ¿no? Aún así, la investigación es muy complicada. Una de las cosas que hace tan extraño a este atentado es que, en el año 87 se cierra el sumario. No se llega a detener a una sola persona como sospechosa de haber estado involucrada en la ejecución o en la preparación del atentado. Aunque van surgiendo hipótesis con posterioridad, ¿no? En los años 80 y en los años 90 la policía hace distintas indagaciones ya con el sumario cerrado, y algunas se van repasando porque tienen su interés, ¿no? Hay una hipótesis de que un líder terrorista que estaba presente en Francia pero que había estado viviendo en Alcalá de Henares podría haber preparado el atentado, miembro de otra escisión distinta de grupos palestinos. Se investiga, no se encuentra nada, y además resulta que luego se descubre que esa persona ya había sido detenida días antes por las autoridades francesas, días antes de que se produjera el atentado del Descanso. A principios de los años 90, la Audiencia Nacional considera que tiene otra pista. En este caso, un juez muy famoso y también muy aficionado a salir en la prensa, Baltasar Garzón, detiene a Monser Alcázar, un muy conocido, en aquella época al menos, traficante de armas sirio, residente en Marbella, al que se interroga, a él y a un colaborador directo de él en la sede de la Audiencia Nacional, para ver si tiene información sobre el atentado del Descanso. ¿Por qué? Pues porque él era íntimo amigo, Alcázar era íntimo amigo de otro líder de un grupo palestino. No se obtiene ninguna evidencia al respecto. De hecho, Alcázar, aunque pasa varios años en la cárcel, en prisión preventiva, acaba siendo liberado. Luego, años después, volverá a ser detenido y hoy está en una cárcel en Estados Unidos, pero en ese momento esa investigación resulta fallida, ¿no? No se dio tampoco demasiada credibilidad a aquello porque nadie se atrevió a reabrir el sumario. Pero, y aquí vengo ya por fin a responder a la pregunta que me planteas, ¿no? En el año 2005, es decir, un poco antes de que se cumpla el primer año después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando mueren 192 personas, 192 personas más una que muere varias semanas después, un policía que muere cuando varios de los autores de los atentados del 11M se suicidan en un piso en Leganés.
en el año 2005, uno de los supervivientes del atentado del Descanso está leyendo la prensa nacional y ve la fotografía en un artículo que habla de un supuesto muy importante terrorista internacional vinculado con Al-Qaeda, es decir, con la organización que había perpetrado los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y que también estuvo detrás de los atentados del 11M. Ve una foto de ese individuo al que no sabía ni siquiera que existía, y esta víctima, porque fue una de las personas, no fue solo una superviviente, sino que estuvo varios meses en el hospital, perdió a su marido y a una amiga en el atentado, con la que yo pude hablar, porque parte de la investigación también consistió o se nutrió de entrevistas que pudimos hacer a supervivientes del atentado, a víctimas, y que grabamos y que llamamos para que estuvieran presentes en la inauguración de la exposición que hicimos en Vitoria. Bien, esta persona se queda perpleja porque tanto esta víctima como otras dos más, en el año 85, pocos días después de que se produjera el atentado del Descanso, habían sido... se les había tomado testimonio por parte de la policía. Ese testimonio quedó recogido en el sumario en el año 85. Fueron tres personas que coincidieron en que habían visto a una persona de comportamiento muy sospechoso en la cafetería, en el bar cafetería del restaurante El Descanso, pocos minutos antes de que se produzca la explosión. Estos tres testigos no tenían nada que ver, no se conocían, y sin embargo coincidieron en hacer una identificación. Se hizo, de hecho, un retrato robot. Bueno, la investigación, a veces se ha dicho que no se hicieron esfuerzos para intentar recabar datos. La Fuerza Aérea estadounidense hizo traer a España a expertos para que hipnotizaran a las víctimas para ver si recordaban más información que permitiera reconstruir la autoría de los hechos, ¿no? Bueno, el caso es que identificaron un individuo con un comportamiento muy sospechoso en el bar cafetería del restaurante, que está un tiempo allí y luego desaparece pocos minutos antes de que se produzca la explosión. Y la policía se queda con ese dato. Hay una descripción, se elaboran dos retratos robot. El individuo había estado en la barra, llevaba una bolsa deportiva. Quien le ve salir, no le ve exactamente salir, pero quien le ve separarse de la barra después de haber tomado una cerveza, cree recordar que ya no llevaba la bolsa. Y claro, la policía deduce que ese individuo podía haber sido el que introdujo el artefacto explosivo en una bolsa, dejó la bolsa, se fue y se produjo la explosión, ¿no? Parecía verosímil. No se llegó a identificar en esos años, al principio, a nadie que cuadrara con la descripción de ese individuo. Y ese fue otro de los elementos que llevó a cerrar el sumario. La única persona de la que algún superviviente habló que podría ser uno de los involucrados no estaba. La posición es relevante porque es en la cafetería bar donde estalla la explosión. Cuando se produce la explosión, esto también está señalado en el sumario, inmediatamente se deduce que la explosión ha sido consecuencia de un artefacto explosivo de gran potencia. Pero luego, cuando se hacen análisis más finos por parte de los TEDx de policía, de Guardia Civil y también militares, se descubre que el artefacto no había sido un artefacto de gran potencia ni muy sofisticado como los que, por ejemplo, en esa época utilizaba ETA. Sino que lo que ocurrió es que, precisamente porque la explosión se produjo en ese lugar
donde había mucha gente esperando cola, porque estaba repleto el restaurante, estaba hasta los topes, como solía pasar todos los viernes por la noche. Esa zona estaba llena de gente y ahí es donde explota, ahí es donde se derrumba el edificio, ¿no? Y por tanto, y se derrumba porque el artefacto explota muy cerca de una viga maestra del edificio, que es lo que hace que al romperse la viga maestra se derrumbe todo y todo el mundo caiga y los escombros caigan. Yo estuve entrevistando a varios de los supervivientes que pasaron 4 o 5 horas bajo los escombros, a punto de asfixiarse porque no tenían oxígeno, muchos de ellos malheridos, ¿no? Alguna madre cubriendo a su hijo detrás porque lo tenía justo debajo de él, presionándole, en una situación bastante crítica. Bueno, sobre ese individuo, sobre ese sospechoso, no se llega a saber nada hasta que esta mañana que digo del año 2005, esta víctima se pone en contacto con una asociación de víctimas y dice: ese individuo que está ahí es el que yo vi en 1985, la noche del atentado, pocos minutos antes. Es este es el terrorista. ¿Y quién era ese individuo? Pues era Mustafa Setmarian, una persona muy conocida por la policía española, uno de los líderes de Al-Qaeda, muy cercano a Osama Bin Laden, un sirio español que había vivido en España en 2 etapas, en los años 80 y en los años 90, había conseguido la nacionalidad española porque se casó en España, precisamente hizo un primer matrimonio concertado simplemente para conseguir la nacionalidad española. Cuando la obtuvo se divorció, pero luego se volvió a casar con otra española y tuvo un par de hijos, ¿no? Una de las principales figuras y uno de los grandes ideólogos del terrorismo yihadista internacional y con una alta posición en Al-Qaeda, ¿no? Pero es que además Mustafa Setmarian fue una de las 2 personas que fundó la primera célula de Al-Qaeda en España, que se fundó a mediados de los años 90, concretamente en Madrid, con prolongaciones importantes en Granada. A este individuo nunca se le pudo detener porque él se marchó a Afganistán y se estableció en Afganistán y luego en Pakistán a finales de los años 90. De hecho, regentaba un campo de entrenamiento para terroristas con apoyo de Al-Qaeda y con apoyo del régimen talibán en Afganistán. En ese momento, en el año 2005, estaba en paradero desconocido. Justo después de que se produzcan los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y en Nueva York, en noviembre de 2001, en Madrid, la Policía Nacional explota una operación que llevaba en curso varios años vigilando a esa célula de Al-Qaeda y desmantela la mayor parte de la célula. Prácticamente la desmantela, aunque algunos de los individuos que formaban parte de esa célula no es detenido porque en ese momento no está localizado o no está en España. Bien, pues varios de estos individuos que no fueron detenidos reconstruyen la célula y son los responsables del atentado que se produce en Casablanca, con uno de los focos en la Casa de España en Casablanca en mayo de 2003, por el cual es detenido Mustafa Maimouni, un marroquí que llevaba mucho tiempo viviendo en España y que es detenido por las autoridades marroquíes por implicación en ese atentado. Mustafa Maimouni es uno de los individuos que había perpetrado el atentado. Hay una historia curiosa ahí, y es que poco después de que se produjeran los atentados del 11 de marzo de 2001, yo estaba en la facultad trabajando y recibo una llamada por el teléfono interno y veo que la llamada es de alguien que yo no conozco, pero sé que la llamada es dentro de la universidad. Entonces cojo el teléfono y quien está al otro lado se me presenta, es un colega, un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, que me dice que quiere hablar conmigo.
que si podemos tomar un café. Sí, sí, claro. Y yo me acerco y empieza a decirme que quería hablar conmigo porque le habían dicho que yo investigaba en temas de terrorismo y que estaba muy impresionado por lo que había ocurrido en Madrid, ¿no? Pocos meses antes, ¿no? Los 192 muertos, etcétera, ¿no? Entonces comentamos y tal, y de repente me dice, bueno, es que te voy a explicar de verdad por qué estoy impresionado. Yo, ahí donde tú estás sentado, hasta hace pocos días, se sentaba todas las semanas un estudiante mío que estaba estudiando el doctorado, y ahora veo que aparece en la prensa y dice la prensa que ha podido ser uno de los autores del atentado del 11 de marzo. Serhane Ben Abdelmajid, tunecino, que había estado estudiando, preparándose el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, con una beca de la Agencia de Cooperación Internacional, y que fue uno de los individuos que se suicidó en Leganés. Pero Serhane, además, era el cuñado de Mustafa Maimouni. Es decir, estaban relacionados. Y a su vez estaban relacionados con Mustafa Setmarian. Bien, la víctima que reconoce a Mustafa Setmarian y que afirma que ese es el individuo que vio en el año 85, minutos antes, en el bar-restaurante, en la cafetería del restaurante El Descanso, pide ayuda a una asociación de víctimas. La asociación de víctimas se presenta en la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional decide reabrir el caso. ¿Vale? Y el juez Ismael Moreno toma la responsabilidad de la apertura y lo primero que hace, naturalmente, es toma declaración. En realidad hay varias declaraciones. La primera declaración la toma el juez Bermúdez, que luego sería el responsable del juicio del 11M, y luego lo hace Ismael Moreno. Las dos declaraciones son similares. La víctima es reconocida como testigo protegido, por eso no se puede decir su nombre, aunque algún medio de comunicación lo filtró en su momento. Todavía hoy está muy asustada y insiste en que el individuo que vio en el restaurante el día del atentado es, sin ninguna duda, Mustafa Setmarian. Entonces se reabre el caso y el juez, naturalmente, se pone en comunicación con la Brigada Central de Información, con la CGI, y le pide que le aporte datos sobre el paradero de Mustafa Setmarian y sobre la posibilidad de que efectivamente Mustafa Setmarian fuera la misma persona que estuvo en el año 85 en el atentado del Descanso. He dicho antes que Mustafa Setmarian pasó 2 temporadas, varios años viviendo en Madrid. Él se había radicalizado en su país natal, en Siria. Había formado parte de un grupo fundamentalista en Siria. En el año 82 en Siria se produce una revuelta en la ciudad de Hama promovida por Hermanos Musulmanes, la organización islamista más potente. El régimen de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, reprime muy duramente esa revuelta, persigue a Hermanos Musulmanes, y hay muchos sirios que dejan su país natal, ¿no? 2 de estas personas llegan a España. Una es Mustafa Setmarian y otra es Abu Dada, que es el líder de la célula de Al-Qaeda, al que se detiene en Madrid en noviembre de 2001. También se le pide a la policía que aporte datos sobre el paradero. En realidad, Mustafa Setmarian ya había sido reclamado por la justicia española porque se le vinculaba a esa célula, pero no se había encontrado nada. En ese momento se sospechaba que Mustafa Setmarian
estaba o bien en una prisión en Pakistán o bien en una de estas prisiones secretas que Estados Unidos había establecido en condiciones alegales o ilegales, depende cómo se quiera ver, ¿no?, para interrogar a individuos que estaban vinculados con Al-Qaeda. La policía entrega un segundo informe y la conclusión es que no hay ninguna pista clara sobre el paradero de Mustafa Sedmarian. La cosa podía cuadrar porque Mustafa Sedmarian, la primera vez que llega a España, llega precisamente en el año 85. Y para ser más concretos, llega en la primavera del año 1985. Pero no se sabe exactamente cuándo, porque el primer documento, la primera evidencia documental de su presencia en España es el papel del matrimonio que tiene lugar en mayo de 1985 en Madrid, es decir, un mes después de que se produjeran los atentados. ¿Es probable que pudo haber entrado en España? Probablemente sí, pero no se sabe exactamente cuándo. Claro, todo eso parecía encajar, pero la policía en el informe concluye, y esto es lo que le remite al juez, que no hay ninguna evidencia y además insiste, se sigue considerando la hipótesis de autoría palestina la más verosímil. A pesar de esto, después del atentado del 11 de marzo de 2004, el Congreso de los Diputados abrió una comisión de investigación sobre esos atentados. Las actas de esa comisión de investigación, que solo sirvió para hacer polémica política, pero que no aclaró nada, pero el caso es que en las actas hay una mención al atentado del Descanso. Y se señala como un atentado de inspiración islamista o yihadista. Es decir, que quedó incluso entre algunas autoridades la idea de que podía ser un atentado en el que incluso hubiera estado implicado Al-Qaeda, o un líder de Al-Qaeda, cuando la investigación policial había desechado esa posibilidad, ¿no? Hay un detalle importante. En el año 85, Mustafa Sedmarian es verdad que ya había militado en varias organizaciones radicales y tenía entrenamiento como terrorista, etcétera, pero Al-Qaeda se funda en 1988 en Peshawar, en Pakistán, es decir, 3 años después de que se produjera el atentado del Descanso. Pocos meses después, la Audiencia Nacional se dio por vencida y volvió a cerrar el sumario, ¿no? Y eso es lo que quedó. Esto es una queja durante todos estos años de las víctimas, es que la investigación no se profundizó lo suficiente. Es verdad que la respuesta que da la Brigada Central de Información en ese informe de 2005 es demasiado escueta y es demasiado rápida como para que hubiera dado tiempo a hacer una investigación profunda sobre esta cuestión. Pero claro, encima estaba la investigación de los propios atentados del 11M, y ese mismo año, en el año 2004, en otoño de 2004, la policía desmantela un plan para atentar contra la Audiencia Nacional por elementos yihadistas. Es decir, la policía estaba sobrepasada, como no le dio mucha credibilidad a esa posibilidad de que Mustafa Sedmarian hubiera estado detrás, se cerró. El caso es que no fue por casualidad, desde luego, que esta víctima creyera que Mustafa Sedmarian fuera la persona. Si se compara los retratos robots con la foto, las fotos que aparecieron en prensa, incluida la que se pone en el sumario, los rasgos eran muy similares. Bueno, ¿tenéis preguntas? Estaba preguntando yo si alguien quiere hacer alguna pregunta. También deciros que el libro está al fondo de la sala, por si queréis que ahora os lo firme el autor. Yo te voy a hacer una última pregunta, si no tenéis otra pregunta que hacer, y es sobre algo que tú conoces, bueno, sí está relacionado con el libro,
y es cómo ha evolucionado. Probablemente en el año 85 no teníamos servicios policiales especializados en el terrorismo islámico. Tú has participado mucho en la inteligencia, en la formación de este tipo de cuerpos policiales especializados. Contanos cómo ha cambiado desde el año 85 aquí en la investigación de este tipo de crímenes muy específicos, basados en el terrorismo islámico, en el fundamentalismo, etcétera. Bueno, o en general con el mundo árabe, ¿no? Efectivamente, en el año 85, y esta es una de las razones que hay que considerar para explicar por qué la investigación sobre el atentado del Descanso no dio ningún dato fiable, ¿no? En el año 85, aunque la policía incluso consiguió evitar un plan para secuestrar un avión en el aeropuerto de Barajas y desmantelar una red de terroristas chiíes que estaban vinculados con Irán, pero la experiencia en la investigación del terrorismo internacional era muy limitada. Tampoco los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales de otros países europeos cooperaban como en los últimos años. Eso complicó mucho la investigación, ¿no? La operación Dátil, que es la operación a la que me he referido antes, que lleva a la detención y a la desarticulación casi completa de la célula de Al-Qaeda en España en noviembre de 2001, es una operación, también lo dije, que se lleva a cabo en los años, a finales de los últimos años de la década de 1990. Es la operación más importante contra el terrorismo yihadista, no solo en España, sino en Europa, hasta ese momento, con muchísima diferencia, ¿no? Eso ya daba una indicación de que estaba empezando a haber una cierta especialización. Pero aún así, la amenaza fundamental era ETA, todavía en ese momento muy activa. Los recursos de los que disponían tanto la Guardia Civil como policía e incluso el CSID, luego CNI, eran muy limitados respecto al terrorismo internacional. Aún así, el Centro Nacional de Inteligencia había alertado antes de los atentados del 11 de marzo de 2004 que había un individuo que había sido detenido en España, que había pasado un tiempo en prisión en España, un argelino, Alekem Alamari, que había formado parte del grupo islámico armado, se había exiliado de Argelia durante los años de la guerra civil en Argelia, los años 90, y que estaba intentando perpetrar un atentado. Efectivamente, Alekem Alamari fue otra de las personas que se suicidó en el piso de Leganés, ¿no? Otro de los líderes de la célula. Pero aún así es solo después de los atentados del 11 de marzo de 2004 cuando se produce una auténtica especialización y un refuerzo sustantivo en los cuerpos policiales y en los servicios de los recursos y el personal dedicado expresamente al terrorismo internacional. Y a partir de ahí, naturalmente, la cosa cambió sistemáticamente. También los atentados del 11 de septiembre de 2001 habían cambiado completamente la situación, habían potenciado la colaboración internacional, tanto policial como a nivel judicial, que era tan importante como eso, ¿no? La creación de Eurojust, una oficina en La Haya, que facilitaba la colaboración a nivel judicial en materia de terrorismo, fue muy importante. Y claro, la experiencia se incrementó sustantivamente. De hecho, después del 11 de marzo de 2004 se evitaron varios atentados hasta que tuvimos los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2023, que no sorprendieron a las fuerzas de seguridad ni a los servicios de inteligencia, porque sabían que tarde o temprano
alguno de los intentos, por desgracia, fructificarían. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Si queréis estar a vuestra disposición para firmar los libros, ¿vale? Yo voy a...